Estimado doctor Walter, ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿cómo están? Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de nuestro director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, el doctor Eduardo Muga Melgarejo, y también del equipo de la Escuela Nacional de Conciliación. Quien les habla es Miguel Rojas Medina y estaré acompañándolos como moderador en el desarrollo de esta conferencia. Quisiéramos hacer de su conocimiento de todos los participantes que el registro de asistencia es automático, solo con el ingreso ya se están registrando su asistencia y lo registra el mismo sistema Zoom. Hay que tener en cuenta que para poder ser certificados por este evento, ustedes deberán de permanecer conectados más del 90% del tiempo que dure esta conferencia, quiere decir más de 81 minutos. A los que hayan cumplido con esta condición de poder permanecer conectados más del 90%, se les estará enviando el certificado correspondiente a los correos que ustedes hayan registrado. Cualquier consulta sobre este o eventos pasados, por favor, hacerlo al correo que en estos momentos se está registrando en el chat de esta plataforma. Vamos a dar inicio entonces a esta conferencia virtual internacional, rol de la mediación, de la prevención de la violencia y la construcción de un tejido social. Por ello, el día de hoy estamos con nosotros, está con nosotros el ingeniero José Beltrán, especialista en soporte tecnológico de la Escuela Nacional de Conciliación, y esta tarde pues nos distingue como ponente el doctor psicólogo Walter Fernández Ulloa, del hermano país de Ecuador. El doctor es mediador, magíster en políticas públicas para la niñez y la adolescencia. Él tendrá a su cargo la disertación del día de hoy por 80 minutos y reservando 10 minutos finales para poder responder las consultas de los participantes, los mismos que nos harán llegar las consultas vía chat del Zoom o el sistema de preguntas y respuestas de esta misma plataforma. Vamos a pedirle, por favor, a nuestros ponentes para poder, a nuestro ponente, a nuestro panel, podernos tomar una foto protocolar. Para ello, sonrían, por favor. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, hoy nuevamente nos reencontramos, pues, en mérito a nuestro ya establecido ciclo de conferencias de estos jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de poder contribuir al fortalecimiento del servicio conciliatorio, promoviendo siempre una cultura de diálogo y de un entendimiento eficaz y como soporte a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Con este fin, vamos a presentar esta conferencia y para ello tendremos las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de nuestro compañero de equipo de la Escuela Nacional de Conciliación, el ingeniero José Beltrán García. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado público en general que nos acompaña en la audiencia. El día de hoy, jueves 23 de octubre, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se complace en realizar la conferencia virtual internacional denominada Rol de la Mediación en la Prevención de la Violencia y la Construcción de Tejido Social. La conferencia Rol de la Mediación en la Prevención de la Violencia y la Construcción del Tejido Social se propone como una herramienta muy importante en construcción adecuada del diálogo, la comprensión y la cooperación entre las personas, la misma que cumple las siguientes funciones principales: de prevenir los conflictos y violencia, ofreciendo una pacífica, de resolver desacuerdos antes de que escalen a enfrentamientos o agresiones, fomentar el diálogo y la empatía, ayudando que las partes se escuchen y comprendan los puntos de vista del otro, fortaleciendo la convivencia y la confianza, y creando relaciones basadas en el respeto y la cooperación, reconstruyendo el tejido social y promover los valores con la solidaridad, la justicia y la participación comunitaria, esencialmente para una sociedad unida y pacífica. Es por ello que esta conferencia busca brindar herramientas prácticas de criterios técnicos para mejorar la convivencia social, mediante el diálogo basado en un buen entendimiento, lo que ha de lograr mejoras entre las relaciones de personas. De esa manera, la actividad construye en el fortalecimiento del servicio conciliatorio, promoviendo siempre una cultura de diálogo
de un eficaz entendimiento y como soporte a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos en concordancia con los objetivos institucionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Centro de Estudio en Justicia y Derechos Humanos. El objetivo de esa conferencia es de promover y fortalecer en los operadores del sistema conciliatorio y el público en general la resolución pacífica de los conflictos mediante la mediación, el diálogo y la comprensión mutua para prevenir la violencia y fortalecer la convivencia social. Finalmente, no quisiera dejar de reafirmar mi compromiso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de realizar actividades académicas democráticas, participativas, inclusivas y descentralizadas para rebatir y consoliden a la ciudadanía. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, ingeniero José, ¿verdad? Seguidamente tendremos el gusto de poder presentar a nuestro ponente, el doctor psicólogo Walter Fernández Ulloa. El doctor es psicólogo clínico, mediador, magíster en políticas públicas para la niñez y la adolescencia. Es doctorando en políticas públicas de interculturalidad, consejero regente del Instituto Universitario Tecnológico Superior, SEMLAN, docente de posgrado de la Universidad Tecnológica Indoamérica de Ecuador, embajador por Ecuador del Foro Internacional de Mediadores Profesionales. Se ha desempeñado como consejero en políticas públicas educativas del gobierno del pueblo de Quitucara y del pueblo de Cayambí. Desarrolló tareas de técnico, especialista, asesor y consultor en varias entidades públicas y privadas, como la Secretaría Nacional del Agua, Ministerio del Ambiente, Ministerio de la Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación, Consejo de la Participación Ciudadana y Control Social, Gobierno Autónomo Descentralizado, Intercultural y Pluricultural de Cayembé. En los ámbitos del sistema de protección, salud mental, cultura de paz y mediación, participación, organización ciudadana, política pública para el desarrollo social y comunitario con enfoque intercultural, planificación local con enfoque en derechos y análisis en comunidad, niñez, familia y juventud. Él es docente e investigador invitado de varias universidades privadas del país en los ámbitos de política pública, salud mental, mediación cultural, educación e interculturalidad. Actualmente, el doctor es docente invitado de la Universidad Tecnológica Indoamérica y conferencista en varias universidades en Latinoamérica. Él es miembro fundador y directivo de varias entidades profesionales, sociales y observatorios de gran impacto en el país y la región. Entre ellos, pues tenemos el Colegio de Psicólogos Clínicos de Guayas, el Observatorio Nacional de Comunicación y Medios en Ecuador, Observatorio Internacional de la Paz y Seguridad Humana en Argentina, Observatorio de Servicios Públicos del Ecuador, Sociedad Shalom en Ecuador, Movimiento Juvenil Salesiano, entre otros más. Sin mayor preámbulo, vamos a presentar con ustedes al psicólogo doctor Walter Fernández Ulloa, quien nos estará tocando el tema rol de la mediación en la prevención de la violencia y construcción de un tejido social. Bienvenido, doctor Walter. Muchas gracias, mi querido Miguel y José, por esa tan extensa presentación. Bueno, mi experiencia por más de 30 años dedicada a la cultura de la paz, a los procesos de organización, a los procesos de participación y fundamentalmente a la incorporación del enfoque intercultural entre los pueblos y nacionalidades. En el ámbito de las políticas públicas, me ha enseñado ante las realidades que estamos viviendo en este momento una realidad ineludible, tanto que va del Caribe hasta la Patagonia. Y es que lamentablemente los países de la región y los países latinos están inmersos en una lógica de cultura de conflictividad y violencia, con momentos pausados o a la final con treguas entre los diversos actores, tanto políticos como sociales, económicos,
y también académicos, no vamos a negar. Entonces, o en nuestra región se ha hecho muy común el constantemente estar alimentando el conflicto o la conflictividad, sea en los ámbitos políticos, sociales, económicos, y es algo lamentable y doloroso lo que estamos viendo en Ecuador y en Perú, fundamentalmente por la coyuntura y los temas políticos. Ante esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros como mediadores, ¿no? ¿Cuál sería nuestra tarea en esa lógica de conciliadores, mediadores, o de activistas en derechos humanos o activistas por la cultura de paz? En ese sentido, el tema que veníamos quería presentarles el día de hoy, es cómo esa realidad actual de violencia, de inseguridad, eh, está fragmentando el tejido social o ha fragmentado el tejido social, y esa fragmentación del tejido social es una cátedra o una asignatura que tenemos pendiente los mediadores, y no solo los mediadores, sino los cientistas sociales y la academia. Oía en la prensa, leía hoy en la mañana en la prensa que creo que hay como 60 muertos en las manifestaciones del Perú en estas últimas semanas, y de los resultados, por lo menos las manifestaciones de este mes en el Ecuador también hay por lo menos 3 muertos definidos, y cerca de 7 que supuestamente están desaparecidos, y un conjunto de cientos de personas detenidas. Entonces hemos visto cómo en nuestra región la violencia se está encarnando. Y ahí es donde entramos a cuestionar nuestro rol como mediadores, como conciliadores o como agentes cultivadores de la paz. Porque lamentablemente la sociedad y la academia nos ha entrenado en gran medida para dar una respuesta al conflicto, al problema o a la disputa ya existente. Y es lo que nos vale ahora preguntar: ¿la mediación puede ir más allá de solo convertirse en una herramienta de reparación de la violencia, del conflicto, del problema? ¿O puede la mediación, la conciliación, ir mucho más allá y mejorar las relaciones, prever el conflicto o la violencia, y más bien que se convierta en una herramienta que sea un motor de cohesión social, que fortalezca el tejido social? Entonces, es un elemento fundamental que tenemos que comenzar a discutir nosotros. ¿Puede realmente la mediación? Es una pregunta que no solamente me hago yo, es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Si somos mediadores, si somos docentes, si somos educadores, igual a través de la educación hacemos mediación no solo pedagógica, sino mediación relacional. Podemos cambiar ese rol previo de bomberos que nos han asignado. Es decir, de estar simplemente allí apagando el fuego cuando éste se presenta. ¿Podemos cambiar ese rol? Y son las preguntas que tenemos que hacernos a lo cotidiano eh, eh, cuando estamos frente a las personas. Lo que hay que tener presente también con las realidades de hoy y los conflictos que estamos viviendo tanto en Ecuador como en Perú, que estos conflictos no obedecen a simples realidades políticas, sino que obedecen a factores, y es lo que tenemos que tener claro, que son factores que ya están mucho más enraizados en nuestras comunidades. Son factores estructurales y son factores culturales que ya están allí, y ahí es cuando entramos nuevamente a la epistemología original de la mediación y la conciliación. Esos factores socioeconómicos, políticos, culturales y hasta históricos
que emergen en algún momento dado ante una situación coyuntural. Creo que por situaciones de corrupción de la mandataria anterior en Lima se fueron eh, caldeando los ánimos, y lo mismo acá por la subida la eliminación de los subsidios al diésel y su internacionalización del precio, caldeó también los ánimos de la sociedad y despertó esos factores económicos de exclusión, esos factores históricos de exclusión que viven las comunidades indígenas, ¿no? Y emergió en las conflictividades que estamos viviendo actual. En tal caso, América Latina vive en una realidad bipolar, podríamos decir. Mientras unos ven un mundo paradisiaco, un mundo de oportunidades, otros viven una realidad de desigualdad, de inequidad, de discriminación, y particularmente la población rural, la población marginal, y no decir la población indígena. Esa exclusión que poco a poco se va haciendo mello, va haciéndose realidad en carne propia de la población, se ve limitada por la falta de acceso a procesos y mecanismos de participación ciudadana, lo que asienta fundamentalmente la exclusión. En nuestro país tenemos una de las constituciones, es una de las constituciones más hermosas, más inteligentes y mejor fundamentada en derecho del mundo, una de las terceras supuestamente mejores constituciones del mundo. Y rompió el esquema clásico del poder, es decir, la segmentación del poder en tres poderes públicos, que era lo clásico que conocíamos, el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo. Y dijo, no, la sociedad se estructura a partir del nuevo pacto social, a partir de dos poderes, el poder público y el poder ciudadano. Y el poder público funciona a partir de funciones. ¿Sí? Es lo que le permite funcionar. Entonces, ese poder público se divide en cinco funciones en nuestro marco constitucional: el legislativo, ejecutivo, eh, judicial, electoral y de participación. Y el otro poder que tiene la sociedad en su conjunto es el poder ciudadano, y es el máximo poder y el que regenta el poder público. Lamentablemente la sociedad no ingresó, o el Estado tampoco no potenció esta potencialidad que tenía la norma constitucional de construir poder ciudadano. Y el ciudadano se relegó, se replicó por el estado de bienestar que se estaba viviendo en un momento determinado. Y dejó de participar. Ahora, ante las realidades que se están dando actualmente, y es una realidad que la comenzamos a vivir a partir del COVID-19, que se comenzó a vivir en el 2020 y 2021, donde decíamos, es que las sociedades se encerraron. Ahora vamos a tener mejores seres humanos porque hay que ser solidario, hay que cuidarse y cosas por el estilo. Salimos del enclaustramiento en el que nos encerró el COVID-19 y encontramos una sociedad destrozada, una sociedad incapaz de relacionarse con el otro, una sociedad con una falta de solidaridad terriblemente cuestionable. Y fundamentalmente con una sociedad no solo fragmentada, sino con una sociedad violenta. Porque en ese encerramiento de la sociedad, de la gente, de la ciudadanía, el crimen organizado se posesionó de ese espacio que los estados dejaron abandonados. Y por eso vemos que en toda la región, como decíamos, desde el Caribe hasta la Patagonia, el crimen organizado asentó sus tentáculos para ir captando no solo los espacios privados, comunitarios, sociales, sino también los espacios públicos, los espacios del Estado. Y es ese abandono del Estado que se dio durante los años 20 y 21, donde el Estado fue perdiendo espacio y el crimen organizado lo fue captando. Y lo que estamos viviendo en la región también, más allá de la violencia, es una violencia
criminal, es una violencia delictiva, mucho más allá de lo que estábamos acostumbrados anteriormente. Entonces, como decíamos, no era tal el proceso de humanización que nos iba a dar el COVID. Vimos en algunos estudios que se dieron aquí en el país, supongo que a la final en Perú, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en los países de toda la región, se dieron fenómenos similares. Durante ese periodo, las crisis de violencia intrafamiliar se fueron incrementando. No había sistema judicial que responda. Se incorporó Ecuador en eso también fue piloto en la judicatura en aprobar una norma expresa a través de la cual se potenció el sistema de mediación eh, en línea, fundamentalmente en este tipo de conflictos, y se fue incrementando en las áreas de intervención en la mediación. No directamente sobre la violencia intrafamiliar, pero sí sobre los conflictos familiares, no sobre el maltrato de la mujer ni el maltrato de los niños, porque eso pasan directamente al sistema judicial. Pero lo que vimos es que durante este periodo la violencia intrafamiliar y comunitaria aumentó entre un 60 y un 65%, lo que no se había visto antes, ¿no? Es decir, el maltrato a la mujer, los conflictos vecinales, los problemas de linderos de tierra y el acceso a la justicia era mucho más limitado, mucho más complejo. Y los casos se fueron acumulando y se fueron eh, eh, incrementando, ¿no? Entonces, ante ese resquebrajamiento de las relaciones en la familia y en la comunidad, con algunos compañeros del Perú, trabajamos en Tungurahua y en Chimborazo, hace ya 30 años, cuando recién iniciamos en este proceso, a incorporar la mediación comunitaria en algunas comunidades de población chola, mestiza e indígena en estas provincias. Y fue muy acogido fundamentalmente en Riobamba y en Ambato. Y es lo que vimos cómo creció exponencialmente la resolución de conflictos a través de la mediación comunitaria o mediación social en las parroquias rurales. En Ambato fundamentalmente se promovió estas alternativas para descongestionar el sistema judicial. Se crearon centros de ayuda, centros de diálogos en las propias comunidades o en las propias parroquias para disminuir los conflictos locales. Y lo mismo sucedió en algunos sectores urbanos, fundamentalmente en la ciudad, ¿no? Pero a través de procesos de participación. Hay algunos ejemplos importantes. Eh, el gambato, lo que decíamos, hay en Canarias, España también algunos procesos donde la comunidad se junta o rearticula para armar nuevamente o rearticular el tejido social y potenciar la resolución de problemas. Antes de pasar al análisis multidimensional de la violencia, era importante entender este punto de inflexión en el que está América Latina, fundamentalmente, ¿no? Ese incremento de la conflictividad, que ya habíamos dicho que hay factores económicos, políticos y de desestructura social, exclusión, que se dan en la región, pero lo vimos atizado y lo hemos visto complejo a partir de después de concluido la pandemia, por la incorporación de este nuevo actor eh, que emerge en la oscuridad y en las sombras, que es el crimen organizado y el narcotráfico transnacional. Lo que decíamos también, la pandemia o la presencia de la pandemia no nos hizo mejores seres humanos, sino que más bien complicó las relaciones intrafamiliares y comunitarias. ¿Por qué? Porque el encerramiento nos llevó a intentar relacionarnos con personas que no nos relacionábamos todo el día o constantemente. Nuestras esposas, nuestros hijos, fundamentalmente, o nuestros vecinos, son gente que no la vemos, son gente con la cual no nos relacionamos en lo cotidiano.
Y eso llevó a las conflictividades o el incremento de las conflictividades ante la ausencia de procesos de previsión de lo que se podría dar o de procesos de relacionamiento. Y lo otro que es indiscutible, el asunto de la exclusión y la injusticia que vive cotidianamente los pueblos indígenas, los pueblos marginados. Aquí es un hecho, vemos el triángulo de la violencia de Galtung, que es prácticamente la esencia de nuestros procesos formativos cuando trabajamos mediación o gestión del conflicto. Y aquí es donde, para revitalizar la, el tejido social, es importante entender o hacer un análisis claro de esta multidimensionalidad de la violencia, que está de alguna o de otra forma afectándonos como sociedad y como individuos. Dice Galtung que la violencia se da es como una gran pirámide, ¿no? Que lo que vemos fundamentalmente es la violencia directa, es decir, la violencia que la sentimos, que lo vemos en lo cotidiano. Y hay una pregunta, les agradecería si pueden, en el chat puse una pregunta para que la desarrollen en línea. Eh, Voy a volverles a poner, identifiquen, vamos haciendo una nube de palabras para ver qué entendemos, qué tipo de violencia son las que en lo cotidiano estamos nosotros vivenciando. Bueno, ahí les puse en el chat, ojalá puedan ir respondiendo las formas o los tipos de violencia que hemos vivido o que percibimos en lo cotidiano. Eh, Galtung plantea que la violencia se da a partir de o sea, identifica tres violencias. La directa, que es la que estamos acostumbrados a ver y la que podemos identificar en lo cotidiano. El maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato verbal, el maltrato hasta económico, y eso, por ejemplo, que son lo que vemos en lo cotidiano. Y eso, eh, siendo poco radical, el maltrato que lo sentimos en lo cotidiano, pero no llevaba exclusivamente a la muerte, ¿no? Ahora, en las realidades actuales, la violencia directa se ha incrementado geométricamente y llevamos ya desde el maltrato físico, laboral, psicológico o sexual hasta la muerte. Y vemos que, por ejemplo, se está dando casos de abuso sexual o de violencia sexual que culminan con la muerte de la víctima, ¿no? Es decir, hay una degradación mucho más profunda en el tipo de violencia directa. Pero estos factores se deben fundamentalmente, lo que plantea Galtung, es que estos factores se deben fundamentalmente a la existencia de dos violencias que asientan, fomentan la presencia de la violencia física, la violencia directa, que es la violencia estructural y la violencia cultural. ¿Qué entendemos nosotros entonces allí como violencia estructural y como violencia cultural? ¿Qué le entendemos si lo vivimos en lo cotidiano? Es decir, eh, eh, no sé si en la región, nosotros en el Ecuador, en el 2010 al 2013, comenzó a ingresar, me hicieron un par de entrevistas sobre eso y me oponía a la incorporación en los medios de comunicación de este tipo de novelas. eh, Entre el 2010 y 2013 se incrementó en la televisión nacional, y me imagino que en toda la región hay otros problemas geopolíticos que inciden, se fue incorporando, por ejemplo, las novelas como Sin tetas no hay paraíso, ¿no? Eh, ¿Qué más? La mafia.
el padrino o el patrón o algo por el estilo. Entonces se fue haciendo alusión de los beneficios que tenía incorporarse al crimen organizado, al narcotráfico. Y nuestros jóvenes del 2010, bueno, 2008, 2009, el 2010 ya fue mucho más cotidiano porque era constante el bombardeo de este tipo de series, películas y novelas que se dieron en la televisión nacional en horarios alcanzados por todos porque se daban desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y en algunos canales los daban hasta de 10 a 12 del día. Eso se fue incorporando. ¿Qué fue cambiando en la sociedad? En la lógica de la construcción del tejido social. Por un lado, la sociedad o los jóvenes fueron construyendo el imaginario que realmente, sin tener dinero fácil o rápido, no podían cambiar sus apariencias físicas, por un lado, inicialmente, o sus beneficios, sino también sus beneficios económicos, es decir, mejorar sus condiciones de exclusión y sentirse incluido en un grupo de crimen organizado, o un grupo de pandillas, o un grupo de este tipo. Eh, y eso no solo fue debilitando el tejido social, ni aumentando la percepción de que a través de la corrupción, a través del crimen organizado, o a través de la delincuencia, o a través del sicariato, que es lo que estamos viviendo ahora, estos fenómenos, puedo mejorar mi condición de vida, aunque sea un corto tiempo, pero puedo mejorar mis condiciones de vida. Eso ha ido cambiando eh, o ha ido generando un factor denominado violencia cultural. Entonces, esa violencia cultural ha ido construyendo también una violencia estructural. Y a la par, ¿no? Lo que dice Galton es que estos tres tipos de violencia, estas tres formas de violencia, tanto la real, la directa, como la cultural y la estructural, se autocomponen. Se autocomponen, se interrelacionan la una con la otra. Es decir, la violencia cultural, y la vemos todos los días en los medios de comunicación, por lo menos en el Ecuador, en las movilizaciones del 2019, en las movilizaciones 2021, 22 y en las movilizaciones de este año, vemos cómo los medios de comunicación, las imágenes políticas, las imágenes públicas o las figuras públicas, sean deportistas, sean comentaristas, sean actores de la farándula, se dedican a cuestionar, a desacreditar, a expulsar a los pueblos indígenas, a los cholos, a los pobres. Ah, es que son pobres porque quieren ser pobres. Es que son indios, son vagos. Y comenzamos a crear una cultura de violencia o una violencia cultural. ¿Y quiénes de nosotros no hemos caído en eso o no hemos vivenciado esa realidad? Que a la larga, ¿qué es lo que hace? Ir debilitando el tejido social. Y es lamentable porque dicen que cada 100 años se repite la historia. Bueno, a la final estamos en lo mismo, ¿no? Porque fue la misma estrategia política que utilizaron los nazistas contra los judíos. Y bueno, como la sociedad inicialmente estaba adaptada e integrada, y a través de ir buscando enemigos, de ir segmentando, la gente dijo, bueno, sí, realmente los judíos son malos, hay que excluirlos. Y sin darnos cuenta, poco a poco fuimos segregando, como, sí, como dice Marianela, sí, fuimos segregando, fuimos separando a los otros, entre comillas, eh, y los fuimos eliminando poco a poco. Entonces, la lógica de la región desde lo estructural no es incluir, sino excluir. Se excluye a los pobres, se excluye a las mujeres, se excluye a los LGBTI, a las personas con discapacidades, en fin. Entonces, vemos que el aparataje político, el aparataje social está automáticamente condenado y condenándonos constantemente
al resquebrajamiento del tejido social. Entonces, aquí nos vale cuestionarnos, bueno, y algunos veo que están contestando en el chat. Déjenme ver si han contestado. Ah, qué bien. Si están contestando también en el enlace. Eh, déjenme- puedo poner el enlace. ¿No? Entonces, esta interrelación entre los factores de violencia que identifica Galton están interrelacionados. Y al mismo tiempo, estos factores son los que destruyen el tejido social. Entonces, el planteamiento es cómo trabajamos o cómo reconstituimos el tejido social a partir de la presencia de la violencia directa. Y hay simplemente tres planteamientos. Desde la presencia de la violencia directa, tendríamos que enfocarnos en el trabajar de la cultura de la paz, en el trabajo por la cultura de la paz. ¿Cómo generamos cultura de la paz en lo cotidiano? ¿Cómo trabajamos cultura de la paz en lo cotidiano? En nuestra familia, en nuestra comunidad, en la escuela. Ahora se habla mucho de la mediación escolar. Y valdría preguntarnos, ¿realmente estamos haciendo mediación escolar? ¿Está amparada por la ley? ¿Cómo se está haciendo? Aquí en nuestro país realmente la violencia ha llegado a tal extremo que hace una semana asesinaron a un joven estudiante de 17 años, un último año de un colegio. Lo descuartizaron y lo dejaron partes del cuerpo de él lo dejaron en, en diversas escuelas, o sea, el establecimiento del distrito de educación. Eso que nunca se había visto. Es decir, la violencia rebasó los límites. Y ya no solamente podemos hablar de crear una cultura de paz desde lo romántico, de, yo voy a hablar de la paz tipo eh, Gandhi. No, hay que generar una estructura y hay que generar una estrategia para trabajar la cultura de la paz, más allá de nuestra familia, en el sistema educativo, en la comunidad. Y una de las estrategias es la misma que utilizó la estrategia de la violencia estructural, es decir, trabajar a partir del cambio de la cultura. Por eso vemos el florecimiento ahora de muchos procesos religiosos, espirituales y cosas por el estilo, porque de alguna forma el ser humano quiere recuperar esa armonización. Y por otro, el cambio de la estructura tiene que ver con nuestra capacidad de decisión. Estamos constantemente decidiendo mal, porque no es lo mismo el que te ofrece la justicia, la equidad, la solidaridad, la igualdad o la inclusión social, como el que te la puede dar efectivamente a partir de su proyecto de vida, de su trabajo cotidiano, de su trabajo de toda la vida. Entonces, la sociedad debilitada en su tejido social no tiene ni siquiera la capacidad de elegir, porque sigue enredado en la violencia estructural de marginación, de exclusión. Entonces, tenemos que comenzar a exigir la justiciabilidad de procesos de inclusión, de procesos de equidad, de procesos de una justicia justa. Al trabajar o al intervenir sobre estas propuestas, es lo que Galtung dice que sí, podemos allí cambiar la estructura de la violencia cultural por relaciones armónicas. Pero el trabajo más fuerte es el cotidiano. Vemos cómo está la pirámide invertida. Sí, es esa.
la de trabajar una cultura, efectivamente, una cultura de paz. No sé si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, la de la encuesta que hicieron en este momento. Voy a salir del otro. Disculpe, doctor. Aquí ya se está viendo la presentación, la otra pantalla, perdón. Sí, sí se aprecia. Ya. Entonces, vemos en las preguntas que se le hizo que la violencia estructural y la violencia cultural es poco visible, es poco percibible. Entonces, cuando hablamos de violencia y cuando trabajamos la violencia, nos dedicamos fundamentalmente a trabajar la violencia que se ve, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, en gran medida, veo que gana la violencia física, la violencia verbal, la violencia sexual, la violencia psicológica. eh, Pero de allí, por ejemplo, salen en menor medida. ¿Por qué? Porque no tenemos, o sea, no hemos sido educados para gestionar de manera constructiva el conflicto, la violencia o el maltrato o la problemática, sino que como mediadores, como educadores, como profesionales, nos han educado simplemente para hacer un parche a la expresión de la violencia directa. Y por eso lo que vemos en la lluvia de palabras que ustedes han hecho en este momento, en la nube de palabras, vemos que, por ejemplo, la violencia económica, que es una violencia estructural y es una violencia también cultural. Porque claro, ¿quién hereda los bienes? El esposo, digo, los hijos y no las hijas. ¿Quién, quién tiene la propiedad de los bienes en un matrimonio? Todas las propiedades salen a nombre del esposo y no de la esposa. Esa es violencia estructural y al mismo tiempo es violencia cultural. ¿Por qué? Porque la sociedad nos indica que es el hombre o el varón el que tiene supuestamente la última palabra o tiene el derecho de administrar las propiedades de la mujer. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo nosotros nos han educado o el sistema nos ha educado para percibir simplemente la violencia física y atenderla solo cuando esta violencia física está presente. Muchas gracias allí por la intervención. Entonces, vemos cómo es importante reflexionar y nuevamente regular o regresar a la epísteme originaria de la conciliación y la mediación, ¿sí? Porque nos hemos perdido y creemos que la única forma de, de actuar como mediadores es a través del proceso de parche o de intervenir ante la presencia ya de un fenómeno de violencia. Necesitamos, ante esta realidad y ante vemos cómo invertimos la pirámide, necesitamos eh, que el tejido social vuelva a vincularse, que el tejido social vuelva a tener confianza, que el tejido social
sea resiliente. Y hay un término que utilizo mucho yo en el trabajo cotidiano, y más que resiliente, tenga la capacidad de longanimidad. ¿Sí? Porque a veces la resiliencia nos conlleva simplemente a aceptar una realidad y claro, como yo soy muy fuerte, esa realidad, como soy muy resiliente al mismo tiempo, entre comillas, esa realidad la ignoro, la dejo pasar y yo construyo mi propia realidad, entre comillas. Pero la longanimidad va mucho más allá. Es la capacidad sobre reflexionar, interiorizar lo que está sucediendo, lo que me está afectando o lo que está afectando a la sociedad en su conjunto y cómo actúo yo sobre ello. ¿Cómo lo supero a partir no de la aceptación, sino de la criticidad, de la argumentación, del trabajo sobre esa realidad? Entonces, por eso necesitamos reconstituir el tejido social. Y ese tejido social solamente se reconfigura si es que nosotros comenzamos primeramente a generar confianza en el ciudadano, en la pareja, en los comuneros, en los pobladores, en la clase media, en la clase pobre. Si generamos confianza y al mismo tiempo participación, vamos a vamos a fomentar la confianza y la seguridad, porque la gente va a sentirse más segura. Si generamos si generamos una baja confianza y una alta participación, tenemos o nos vemos obligados a prever los ciclos de la violencia. Y aquí hay otra cosa, si bien poníamos en la presentación o en la discusión de hoy la prevención del conflicto, la prevención del conflicto y la construcción del tejido social, hay una categoría que yo lo utilizo ya hace casi 20 años y todavía no es muy entendida. Yo creo que no tenemos, porque lamentablemente estamos acostumbrados también a la prevención. La prevención eh, es una estrategia por la cual negamos algo o prohibimos algo para evitar una realidad. Por ejemplo, eh, yo digo, el niño, si tengo un tomacorriente en mi casa, ah, por debajo de 1 metro, y tengo un niño en mi casa, ¿cómo prevengo que el niño tenga un incidente? Le niego la posibilidad de que se acerque a ese tomacorriente, ¿sí? Es decir, le insisto constantemente de que no meta los dedos, de que no meta nada y cosas por el estilo. Entonces estoy previniendo un posible conflicto, una posible realidad, pero lo hago a partir de la negación, de la posibilidad de no interacción con la realidad de ese niño en este caso. Pero cuando preveo, yo preveo los conflictos, ¿por qué? Porque sé que los conflictos son reales, están allí, no en este momento, no en este tiempo, pero están allí. Si yo sé que un niño de 3, 4, 5 años es altamente curioso, le gusta husmear entre las cosas, meter los dedos en los tarros, a los agujeros que ve por la pared o cosas por el estilo, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, la arquitectura en prevención? Ahora las casas modernas vemos que ya no existen los tomacorrientes en la parte baja. Ahora la mayoría de los tomacorrientes están a una altura de 1 metro, 1 metro y medio, más de 1 metro, 1,25 m, 1,5 m. ¿Por qué? Porque ya a esa altura ya el niño ya no tiene 3, 4 años, ya tiene 10 o 5 años. Es decir, el arquitecto previó que todo niño es curioso y va a meter algo en un agujero que está en la pared. O puede meter el dedo y electrocutarse. Entonces, si eso hace la arquitectura, la construcción urbana, ¿por qué nosotros como mediadores, como conciliadores, como educadores, preveemos el conflicto o la violencia?
y actuamos sobre ese fenómeno de prevención. Entonces, cuando hay una baja confianza, pero hay una alta participación, vamos a prever el ciclo de la violencia. Sí. Sabemos que hay violencia en el colegio, sabemos que los jóvenes, por la masificación del sistema educativo actual, antes teníamos aulas de 10, 15, 20 niños en un aula. Ahora tenemos aulas de niños de 50, 60, 80 y hasta más de 100 niños en un aula. ¿Qué es lo que te va a generar eso? Tarde que temprano, conflictos, tarde que temprano, violencias. Y por eso no analizamos la presencia del bullying, la presencia del acoso escolar y cosas por el estilo, cuando sabemos que hay un bajo nivel de confianza y hay una exacerbación de los jóvenes. Entonces ahí tendríamos que plantearle al sistema educativo una política de prevención de la posible violencia que va a darse, querramos o no, porque esa es la realidad en la cual están inmersos. Es lo mismo como el proceso de cómo prever el sicariato o la formación de sicariatos entre los jóvenes, cuando sabemos que los jóvenes están marginados, están sin ingresos sociales, sin ingresos económicos, están sin capital social en sus comunidades, y viene una estructura criminal y los capta con facilidad. ¿Qué está haciendo el Estado? Que abandonó ese espacio la iglesia anteriormente, ¿no? Los que tenemos más de 50, 60, 70 años, podríamos recordar qué es lo que hacía la iglesia anteriormente en las comunidades o en los barrios, ¿no? Se entraba con la pastoral juvenil, la pastoral infantil y cosas por el estilo, y generaba procesos organizativos con los niños y los jóvenes, ¿no? Esos procesos ya se perdieron hace más de 20 años. Cuando tenemos una alta tasa de confianza y una alta participación de la gente, estamos promoviendo la inclusión y la participación. Hacia eso debemos apuntarlo, hacia eso debemos de ir. Si queremos reforzar el tejido social, ¿no? Y lo mismo sucede en, en las relaciones de pareja, no solamente en la comunidad, ¿no? Ese tejido social se debilita por la ruptura de la confianza y el deterioro de la participación, por lo cual exige esta realidad que vayamos reconstruyendo el diálogo, el reconocimiento y la corresponsabilidad. Todo lo resolvemos a partir de la negación. Negamos la existencia del otro, negamos las necesidades, que a eso se me había olvidado plantear en la lógica de lo que dice Galtung, eh, de la presencia de los problemas estructurales y los problemas culturales, ¿no? Los problemas estructurales culturales estructurales se sustentan en base de la negación de la necesidad o del derecho del otro. Y vemos cómo en América Latina hay una corriente constante de lo que llamamos, los que trabajamos derechos humanos, la, la, la construcción de los activistas antiderechos, ¿no? Y los activistas antiderechos son aquellos que pelean constantemente por los derechos a sí mismos, ¿sí? Es decir, los únicos derechos válidos son mis derechos y no los derechos de los otros. Y eso es lo que tenemos que cuestionar actualmente en las sociedades. ¿Cuántos de nosotros estamos defendiendo nuestro derecho particular y no el derecho del colectivo? O a veces defendemos un solo derecho y no conjugamos el conjunto de los derechos de los seres humanos. Y el mismo Estado entra en esa lógica. Dice, ¿qué prefieres? ¿Que un niño tenga salud o tenga educación? Entonces, el exigir un derecho te lleva a la negación de otro derecho. ¿A qué prefieres, el derecho a la educación o el derecho a la vida? ¿Prefieres el derecho al trabajo o el derecho a un trabajo digno? Y desde la estructura del Estado, de los políticas, nos están entrando en esa lógica. Entonces, la violencia estructural actualmente se vuelve mucho más fuerte.
y se vuelve mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque ha debilitado la confianza y ha debilitado la participación. Ya no hay consejos. Empecemos de la propia estructura. Ya no hay consejos de ministros en la gran mayoría de nuestros estados, cuando era una lógica de las coordinaciones interministeriales antes. Ahora el presidente o el Congreso o las asambleas deciden, entre comillas, las asambleas políticos, ¿no? Ya no necesita un consenso. Esto va bajando también en los consejos de participación, que sean los consejos vecinales. Ya no hay consejos vecinales. Por ahí habrá, a la final, ni veedurías, ni observatorios, ya no. Porque son oposición, porque son críticos o porque cuestionan el diseño de las políticas que intervienen o se diseñan desde el Estado. Entonces, esa violencia estructural ha ido carne o ha ido generando una violencia cultural. Es que esto, y la violencia estructural se fundamenta también en la negación del otro, ¿no? Y a través de la confrontación. No, es que aquí en nuestro país se dice, o es correísta o es anticorreísta. Y se dividió y se polarizó a la sociedad y las estrategias políticas a partir de dos. Lo mismo he oído, no sé cómo estará la situación política en Perú, o la última vez que fui hace 2 años, pero claro, era la lógica, o ¿cómo es? Fujimorista o no Fujimorista, o sea, es la lógica en la cual se va desarrollando el conflicto en la sociedad, que va debilitando el tejido social, porque ahora yo ya no confío en el otro. Y no participo porque, es que van a hablar de política o porque van a hablar de derechos o porque van a hablar de tal candidato. No, ya no participo. Entonces vamos debilitando constantemente el tejido social. Eh, la respuesta para la rearticulación o la reconstitución del tejido social está en cada uno de nosotros como interventores o mediadores. Seamos mediadores profesionales, seamos mediadores educativos, seamos mediadores de salud, seamos conciliadores o seamos simplemente agentes cultivadores de la cultura de paz. ¿Sí? Tenemos claro que la violencia intrafamiliar y la violencia rural y la violencia social se ha incrementado. Y por otro lado, se ha incrementado también la violencia delictiva y la violencia criminal internacional. Se ha incrementado. ¿Cómo intervenimos? Hay propuestas interesantes, le decía la de Islas Canarias en España, la de Ambato aquí, que, que generan procesos de participación con la gente y discuten sobre los conflictos presentes en la comunidad, los junta fundamentalmente a todos los actores. Y por ejemplo, hace unos 6 años trabajé en una mediación. Bueno, hay otro término que no lo he puesto aquí porque a veces todavía hay que discutirlo, no está, pero Alberto Elizavisky, que al final ustedes lo han de conocer, veníamos discutiendo hace algunos años, ¿no? Que la mediación necesita de una estrategia llamada facilitación. Y facilité el diálogo entre el Estado, los organismos internacionales y las comunidades que tenían acceso al agua, un conflicto en sobre el agua. Eh, Y claro, necesitamos entrar a la lógica de lo comunitario. Y la lógica comunitario nos rompe los esquemas clásicos que tenemos. Porque la comunidad tiene sus propias expectativas, tiene sus propias cosmovisiones, tiene su propia forma de entender las relaciones entre ellos. Y si nosotros no entramos, y lo mismo sucede en una pareja, en una relación de pareja, cuando mediamos un conflicto familiar o un conflicto de pareja. Cada individuo en esa relación de a dos son mundos distintos y tenemos que aprender o adentrarnos a esos mundos distintos para acercarlos. Entonces, tenemos que comenzar a pensar, primero tener clave que la mediación no solamente se tiene que centrar en la resolución de conflictos. Eso es lo primero. O la violencia ya presente,
sino que la mediación tiene que ser una estrategia que nos convoque al diálogo, que nos convoque a entender la demanda del otro, que nos convoque a hacer presente las necesidades del otro, que nos convoque a hacer presente el ejercicio de derechos del otro que ha sido anulado. Y aquí, bueno, una de las dificultades que tenemos en la región y que todavía no tenemos un común acuerdo es el asunto de las categorías también, ¿no? Bueno, entendemos la mediación como sí, eh, porque la conciliación es un término mucho más complejo. O se complejizó con el tiempo porque a la larga en algunos países la conciliación se fue haciendo una sinergia entre el arbitraje y la mediación. Se volvió como un punto intermedio en algunos países. Ahí hay mucho que discutir todavía, pero por ejemplo la mediación en desde nuestro país. La mediación y la conciliación están desde la década del 40 en nuestro país. Eh, la mediación se entiende indudablemente como un tercero, entre comillas, neutral. Yo sí tengo mis lógicas, yo entiendo, trabajo en mediación y creo que no somos neutrales, pero sí objetivos. Ojo, yo creo que más que neutrales, lo que nos exige o debería exigirnos el mecanismo es la objetividad. Puedo ser no neutral, pero sí objetivo. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando tengo un proceso de conciliación o un proceso de mediación entre un administrador de una minera de canteras de piedra o de tierra eh, y una comunidad excluida, abandonada, indudablemente que voy a tener, o sea, no voy a ser neutral. Quien tiene el poder o los recursos es la minera, ¿no? Y en la negociación tengo que prever el ejercicio de derechos del otro también, ¿sí? En los diálogos y cosas por el estilo. Entonces, la idea, bueno, lo que planteo, y es un tema todavía que tendríamos que discutir, la mediación en tal caso es un tercero, entre comillas, neutral, yo diría más bien que neutral objetivo, que facilita el diálogo sin imponer las soluciones, pero fundamentalmente permite la expresión de esas posibles soluciones y fomenta la autonomía de las partes, es decir, que las partes aprendan a defenderse a sí mismos, dándoles herramientas. Eso es fomentar la autonomía o la de autodeterminación, que es un paso más adelante. Ahora, en los últimos años, simplemente por comentarles, ¿qué? 30 años, sí, más de 30 años, cuando comenzamos, yo soy uno de los pocos mediadores del siglo pasado. Y los primeros que nos formamos en mediación éramos, ¿quiénes? Los psicólogos, las trabajadoras sociales, algunos que otros antropólogos, por la mediación cultural. Nos formábamos. El boom de la mediación desde la lógica, porque ya los abogados, en la formación de abogados, viene hace unos 6 años más o menos. Ah, no, 21 con la reforma de la ley de mediación, con la aprobación de la reforma de mediación, más o menos el 21, los abogados o los litigantes ven una potencialidad económica y comienzan a ingresar en la lógica de la formación de la mediación. Ahora vemos, y hay que procurar cuidar esta categoría de la mediación, porque ahora vemos que a muchos procesos de mediación están concurriendo como comediadores los abogados de las partes. Es otro mecanismo que hay que discutir, ¿sí? Y exigen, en algunos de los casos, exigen, más bien la solución de los conflictos en este nivel de mediación es por la buena voluntad de las partes, no por el cumplimiento de la norma. Indudablemente que hay que cumplir la norma, pero vemos que a veces los abogados se centran en la lógica de la normatividad y del debido proceso y no dejan fluir las partes. En tal caso, sí, creo que hay que comenzar a discutir epistemológicamente estas categorías. Eso con mi experiencia de mediación en Ecuador. Lo otro es la conciliación. Nosotros ya también
teníamos en el Código Civil y en el Código de la Niñez y Adolescencia y en el Código Penal la conciliación como una potestad del juez. Es decir, el juez puede convocar a una conciliación. Porque como ahora ya está más segmentado, a diferencia de cómo pueda estarse trabajando en el Perú, el conciliación a partir de la discusión de las partes puede proponer una formulación de acuerdo. Así se venía llevando, ¿no? Esto, por ejemplo, mucho más cercano a la justicia ciudadana en el Perú. Eh, pero son categorías que hay que discutir. ¿Por qué? Porque la conciliación de alguna u otra forma en lo que se llevaba en nuestro país fundamentalmente estaba enraizado a la generación de jurisprudencia, de jurisdicción. Es decir, era una autoridad la que concilia. Si es en una empresa, el jefe de talento humano, si es en el Ministerio de Educación, el coordinador, el director de educación, qué sé yo. Si es una institución pública, la autoridad es la que decide conciliar y a partir de escuchar a las partes tomar decisiones intentando acercarles a una solución. Bueno, no vamos a entrar a la intervención del arbitraje porque ese ya es otra categoría que no vamos a discutirlo ahora, pero sí entrar a esto que nos lleva la, la cultura de paz. Y es la promoción de la cultura de paz, que es lo que plantea Galdún, que es la que tenemos que potenciar para disminuir la violencia directa. Y es a través de la cultura de paz que se va construyendo o reconstituyendo finalmente el tejido social. Entonces, la cultura de paz son ese conjunto de valores y de comportamientos que rechazan la violencia y promueven la resolución de los conflictos mediante la solidaridad, el diálogo, la cooperación, pero siempre en equidad y justicia. Y aquí es donde planteamos, ¿por qué rebasar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, sean cualquiera de estos, e ir cambiando esos mecanismos o irlos transformando en mecanismos de construcción comunitaria de la paz? Y esto nos da más opciones y más opciones de acción en lo comunitario, porque lamentablemente los mediadores, bueno, acá en nuestro país, los mediadores dependen de los centros de mediación. No pueden hacer mediación individual o particular. Tienen que hacerlos adscritos a un centro de mediación reconocido, aunque el mediador esté reconocido por la judicatura o el Consejo de la Judicatura, pero no puede actuar solo, sino que tiene que hacerlo a través de esos centros de mediación. Eh, pero desde la lógica de la interpretación tenemos muchos mediadores que están sin centros de mediación. Los procesos formativos que se dieron este último lustro ha generado la potenciación de la formación de mediadores en casi todos los abogados. Ahora casi la mayoría de los abogados tienen formación en mediación o titulación de mediación y y también existen profesionales no en el ámbito del litigio, como decía, psicólogos, profesores, docentes, médicos, enfermeros, que de alguna de otra forma también se han formado en mediación. Entonces, la idea es, o la propuesta de discutir cómo fortalecer este tejido social es que nosotros nos lancemos también a trabajar en el campo, a trabajar en la comunidad, no solo esperar en el centro de mediación a que alguien venga con un conflicto que ya está armado, sino cómo trabajamos como pacificadores en las comunidades para generar estos mecanismos de reconstrucción comunitaria de la paz. Y así no solamente descongestionamos el sistema judicial, sino que más bien potenciamos la construcción del tejido social que está fragmentado. Y eso tendríamos que comenzar a pensarlo como colegiaturas, ¿no? Y comenzar a pensarlo o a negociarlo con los gobiernos autónomos descentralizados, con los gobiernos municipales, parroquiales o con los gobiernos indígenas o comunitarios. Eh, ¿Me indican cuánto estoy con tiempo?
Bueno, no estoy seguro de cuánto Aún tiempo falta 5 minutos, doctor. Ya, entonces para ir acelerando. Entonces, esta estrategia que se plantea para fortalecer el tejido social, hay que entenderlo como un mecanismo que debe operar en la comunidad, que debe operar en el barrio, que debe operar en la parroquia, que debe operar en el núcleo. Bueno, en esa constitución a los barrios le llaman núcleos de participación o unidades básicas de participación, y es allí donde hay que entrarse. Le decía, hay el modelo este de Isla Canarias en España es interesante porque genera la participación y algo similar vi en Cuba, pero bueno, con otras connotaciones. Pero era, por ejemplo, generar procesos organizativos y de participación de los vecinos con los vecinos de una calle, entre los vecinos de una cara de la calle y los de la otra cara de la calle. Es decir, con los vecinos de enfrente. Eh, Eso, por ejemplo, no lo hacemos, ¿sí? Y hay que comenzar a ir pensando en ello. ¿Por qué? Porque necesitamos generar o reforzar el capital social, que es las personas, que son las interrelaciones de la gente, generarles capacidades de autogestión, ¿sí? Lamentablemente hemos entrado en un proceso que, aunque no se niegue de globalización, pero son localizaciones que le llaman ahora, eh, porque vemos, por ejemplo, cómo la empresa privada o la industria privada ha ido eliminando las tiendas del barrio. ¿Cómo lo han ido eliminando? Creando mini comisariatos o franquicias de comisariatos o de supermercados en los barrios, lo cual ha eliminado la relación directa que era con el tendero de la esquina o el tendero del barrio, de la comunidad. Y eso ha ido debilitando también el capital social, ha ido debilitando la capacidad de autogestión de la gente y de la comunidad. Entonces hay que ir pensando en estrategias que nos permitan desde las propias comunidades también cómo fortalecemos ese capital social y cómo generamos capacidades de autogestión. El otro elemento que tiene que ver con la seguridad humana. ¿Cómo fomentamos la seguridad humana? Lamentablemente la seguridad se ha centrado en el ámbito de la seguridad delictiva o la seguridad, entre comillas, ciudadana. Pero ya no hablamos de seguridad humana, que tiene que ver con las condiciones de vida del vecino, que tiene que ver con las condiciones de vida de las personas. ¿Sí? Seguridad humana es el acceso a la justicia, seguridad humana es acceso a los alimentos, seguridad humana es acceso a la educación, seguridad humana es acceso a la salud. Cómo esa seguridad se ha ido fragmentando o se la ha ido relegando, entre comillas, por preferir la seguridad, entre comillas, nuevamente delictiva contra la delincuencia o la seguridad, entre comillas, ciudadana. Entonces vemos que los mecanismos de construcción comunitaria de la paz trascienden la mera resolución puntual de los conflictos. Y dentro de esto planteamos tres estrategias concretas. Uno, centrarnos en la mediación intercultural. Aquí, por ejemplo, el movimiento indígena, tenemos algunas discusiones con algunos compañeras y compañeros por entender la mediación intercultural. Cuando hablamos de mediación intercultural, no hablamos de la justicia indígena, de la justicia propia, como se lo llama en Colombia, porque algunos detractores dicen, no, dice que la mediación intercultural va a debilitar la autoridad en el territorio y a las comunidades. No, porque cuando hablamos de mediación intercultural es que el mediador entiende la cosmología, la cosmovisión del territorio, de la autoridad, de la localidad. Y eso se da fundamentalmente cuando se dan conflictos entre actores diversos. Un cholo, un mestizo o un afro que va a una comunidad indígena y que no comprende las cosmovisiones y violenta o genera una situación que es considerada agresiva o violenta por la comunidad. Ahí necesita mediación intercultural. ¿Por qué? Porque la justicia indígena va a juzgar en el marco de su propia cosmovisión y puede que no entienda la realidad del otro. Entonces hay algunos límites y hay algunas realidades que tenemos que discutir, sentarnos a discutir, que todavía están en pañales, sí,
Entonces, hay que pensar en la mediación intercultural cuando nos formamos en el conocimiento del diálogo, no solo de la justicia ordinaria, sino la ancestral. Reformamos la autonomía y la identidad de las comunidades indígenas, respetando sus propias cosmovisiones. Lo otro es la intervención en las escuelas a través de las convivencias de paz. Hay algunas experiencias interesantes en Colombia que unen la mediación con la pedagogía a través de que los jóvenes vayan percibiendo las realidades bajo una mirada de construcción de paz. ¿Sí? Y eso es un trabajo, cómo es el mundo contradictorio, ¿no? Es un trabajo bellísimo que encontré en las bibliotecas municipales de Medellín, ¿no? Cómo trabajan con las comunidades para construir cultura de paz a partir de esta experiencia interesante de las bibliotecas, ¿no? Y por último, dentro de este mecanismo debe plantearse construir la autonomía y longanimidad y la resiliencia, ¿no? Y algunos procesos como el de Oveja Sucre, que genera la formación de mediadores locales para evitar la judicialización en temas de tierras o fomentando la autonomía comunitaria. Eh, y con esto terminaría. Sí. Entonces tenemos que fomentar las prácticas de previsión de la violencia, porque sabemos que la violencia es inmanente a la naturaleza humana. Antes nos dedicábamos a cazar y el thanatos que teníamos o que tenemos en nuestro interior lo, hacía, lo eliminábamos a través de la caza, ¿no? Ahora no cazamos, ahora simplemente abrimos la nevera y ya está. Está cómodo nuestra vez, para los que tienen nevera, ¿no? Los otros a la final les toca andar en los tachos de basura o en los basurales para poder alimentarse. Pero entonces, mal que bien, tenemos que entender que la violencia es inmanente al propio ser humano y por ende tenemos que generar estrategias con un enfoque proactivo. Es decir, promover prácticas restauradoras. En Colombia, nosotros vamos a tener que aprender de las experiencias de Colombia. Creo que tanto Ecuador como Perú en lo próximo vamos a tener que comenzar a hablar de la justicia ah, transicional, ¿no? Porque es tal la violencia que ha debilitado el tejido social eh, que nos va a llevar a crear un modelo de justicia que nos permita reconciliarnos como clases, como grupos sociales, eh, entre indígenas, afrodescendientes, entre ricos, entre pobres, entre marginados y marginadores o marginales. Es decir, comenzar a construir círculos de diálogo y mediación entre pares en las escuelas, que es la esencia o la base para trabajar nuevamente el tejido social. Mi experiencia personal, por ejemplo, en la década del 80, estoy hablando ya hace más de 40 años, teníamos problemas no tan agudos como ahora, pero por ejemplo comenzamos a trabajar en una comunidad que es considerada una de las más peligrosas, era considerada en el centro una de las más peligrosas, que era el Guasmo Sur, Bastión Popular. Ellos tenían cabecillas que no permitían entrar si que quería alguien reunirse con los padres de familia, como por el estilo. Entonces dijimos, no, no vamos a trabajar con los padres de familia, vamos a trabajar con niños. Y así creamos un movimiento que se llama Mi Cometa, que se llama Movimiento Infantil Cometa. ¿Por qué? Porque trabajamos con niños de 3, 5 hasta los 12 años. Pero eso nos permitió después en los 90, eso iniciamos en los 80, en el 90 la realidad, porque a través de los niños generando formación, a través de generando cultura de paz, los padres fueron cambiando, porque ya los padres no nos reuníamos con ellos en grupos, pero personalmente conversábamos con nosotros por el pretexto del niño. Y como estábamos trabajando con niños y no con adultos, las cabecillas de ese entonces, del crimen organizado de ese entonces, nos permitían ingresar a las comunidades sin mayor riesgo y nos protegían, ¿no? Pero vimos que a través del cambio generacional, poco a poco eso cambió.
Lo otro, ir elaborando protocolos comunitarios de intervención, es decir, cómo vamos co-creando acuerdos explícitos sobre cómo debe actuarse ante violencia intrafamiliar, barrial, y cómo fortalecemos las respuestas colectivas. Cómo vamos generando procesos de coeducación, interculturalidad, género y ciudadanía. Actualmente todo el mundo habla de ciudadanía o de ciudadanos, pero nadie entiende qué carajo es ser ciudadano en las sociedades o en las democracias de hoy. Hablamos de género y cuestionamos, todavía cuestionamos cómo se viste una mujer o cómo se viste una persona LGBTI. Hablamos de interculturalidad y los tachamos de vagos, de pobres, de feos, entre comillas. Entonces necesitamos generar un proceso de educación inclusiva que forme desde la docencia, porque lamentablemente tenemos un serio problema con la docencia y lo digo por experiencia propia. ¿Sí? Sí se les pasará las diapositivas, entiendo después, ¿no? Entonces necesitamos generar procesos de formación, de coeducación, no solo con los niños a través de las prácticas restauradoras, sino también con los docentes. Y que los docentes aprendan a prever la violencia cultural, que aprendan a prever la violencia de género, que aprendan a prever la violencia escolar, el acoso escolar, porque eso se va a dar, querramos o no. Entonces tenemos que estar preparados para prever el conflicto antes de que se presente. Y lo otro, potenciar los procesos de corresponsabilidad, ¿no? Que seamos constructores eh, eh, de los acuerdos, que seamos constructores de los protocolos, que seamos constructores de los procesos formativos. Eso nos va a generar empatía, eso nos va a, a rescindir de la confrontación violenta que podría darse en cualquier momento. Bueno, y finalmente el cuestionamiento para todos es cuál va a ser nuestro compromiso con la paz. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión a la acción cotidiana. Eh, Aprendamos la reconciliación, la mediación como un proceso que facilita la reparación simbólica, el apasionamiento y el empoderamiento comunitario. Lo otro, hagamos memoria. Lamentablemente, América Latina ha ido perdiendo la memoria. No somos capaces de mantener. Lamentablemente dicen que los cambios generacionales antes eran de 20 años, después pasaron a 10 años, de luego pasaron a 5 años y ahora dicen que los cambios generacionales son cada 2 años. Eso hasta el año pasado. Ahorita con la inteligencia artificial o la incorporación de la inteligencia artificial, posiblemente cada 6 meses vamos a tener cambios generacionales, porque en 6 meses la sociedad o el proceso tecnológico puede cambiar a un ser humano. Y necesitamos hacer memoria para no repetir los errores que hemos cometido, analizar la historia, comprometernos con no repetir esos esenciales, esos pilares esenciales que nos llevan a la violencia cultural. Los estamos repitiendo porque vemos que los medios de comunicación o los actores de estos medios de comunicación lo hacen constantemente, esa violencia estructural y esa violencia cultural. Y finalmente, hagamos liderazgo, ¿no? Generemos la capacidad de participar, de reconocer activamente a quienes en la comunidad pueden hacer actoría social para fortalecer ese tejido social. La invitación actual y finalmente, como mediadores, como pacificadores, como educadores, la invitación es a transformar cada aprendizaje en una práctica cotidiana. Sí. No podemos decir que somos mediadores cuando en las redes sociales estamos impulsando el odio, la discriminación, la xenofobia, la exclusión. Porque yo veo, o sea, bueno, soy parte de las redes de mediadores de toda América Latina y a veces me sorprende y me inquieta cuando veo mediadores replicando a través de sus redes sociales discursos de odio, de exclusión, de miedo y de intolerancia. Y fortalecer los lazos de cooperación, de solidaridad y justicia en nuestros propios entornos. Ahora la pregunta final para ustedes es, ¿qué compromiso personal o colectivo asumen hoy para contribuir a la construcción de una cultura de paz en sus contextos? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Walter Fernández. Para nosotros ha sido un gusto, un placer, de verdad tenerlo el día de hoy y con tanto conocimiento para poder brindarnos. Queríamos compartirle de repente uno o dos consultas de nuestros participantes, toda vez de Claro, que también el tiempo nos está ganando. así, Usted mil nos ha hablado sobre disculpas. el papel de que desempeña la educación en la promoción de la mediación como una herramienta de paz. Eh, ¿Usted considera importante implantar en las instituciones educativas, los colegios, un programa que aborde la violencia, temas de violencia, los tipos, para poder promover conjuntamente con los estudiantes, los docentes, una cultura de paz? Bueno, lamentablemente, como decía, en toda la región de América Latina, fuimos viendo cómo se fueron eliminando ciertas cátedras, como por ejemplo urbanismo, relaciones humanas, civismo. eh, Y es lamentable, ¿no? Porque las generaciones que nos están precediendo han perdido esos procesos formativos. Yo creo que sí es importante. Bueno, existe desde la UNESCO la Cátedra de la Paz, pero ¿hasta qué medida desde los estados que hemos firmado los acuerdos con la UNESCO? ¿Cuántas escuelas o cuántas escuelas, colegios o universidades han incorporado las cátedras de paz en su currículum? Ninguna. Eventualmente se hacen seminarios de la Cátedra de la Paz que da la UNESCO, pero la hemos incorporado. El Foro Mundial de Mediadores, FIMEX, bueno, está haciendo desde hace un par de años, intenta elegir escuelas mediadoras, ¿no? Y de cultura de paz en la región. ¿Cuántos candidatos hay? Mínimos. ¿Qué estamos haciendo nosotros como docentes, seamos de escuela, de colegios o de universidades? ¿Qué estamos haciendo nosotros como docentes para incorporar la cultura de paz en nuestros procesos educativos? Y no solamente como una cátedra, porque sí, a la final sí ayudaría a que se incorpore en el currículum como una cátedra. Pero más allá es importante, yo creo que tiene que incorporarse en nuestra actitud, en nuestra relación. Y a veces yo entiendo, sí, yo he tenido mucho conflicto con algunos amigos docentes en la actitud que tienen. Yo los entiendo, sí, pero el que los entienda no quiere decir que esté de acuerdo, porque dice, sí, pero es que tú no entiendes. Cuando yo trabajo tampoco con muchos alumnos, sí. Si son máximo 16 o 20, ya es muchísimo. Pero claro, yo entiendo que se ven agobiados porque a veces realmente sí, he visitado algunos cursos, algunas escuelas de docentes básicamente públicos donde tienen 80 alumnos por aula. Indudablemente que el docente se ve en algún momento desbordado por la realidad del conflicto o la presencia de los alumnos, algunos con conflictos que los maximizan. Entonces tenemos que formarnos, capacitarnos fundamentalmente en cómo controlar nuestras propias emociones, sentimientos y pensamientos eh, para hacer para dejar de ser, para convertirnos en agentes de paz y no en actores de la violencia. Muchas gracias, doctor. Una siguiente consulta nos dice, perdón, ¿qué ejemplos concretos muestran el éxito de la mediación en la reducción de conflictos sociales? Bueno, hay varias experiencias interesantes. Los conflictos sociales sí son mediables. Lo que yo estoy todavía investigando y estoy trabajando, espero con un par de compañeros estamos trabajando el tema, que es lo que me parece más real, es el asunto de los conflictos con violencia delictiva y organizacional. Estamos trabajando con algunas comunidades dirigentes para ver cómo trabajamos. Pero los conflictos sociales, ¿cuándo? ¿Qué es lo que decíamos? El que tiene el poder, alguien preguntaba, por ejemplo, el asunto de los cambios de gobernantes o la inestabilidad política que puede tener un país, ¿no? Nosotros hemos tenido desde el 2018 una inestabilidad terrible que no la vivimos por más de 10 años, al inicio del 2000 y ahora en este último lustro. Eh, es
la violencia social es mediable en medida que quien ejerce el poder político reconozca la necesidad y el ejercicio del derecho del otro. ¿Sí? Cuando no se reconoce el ejercicio ni la necesidad ni el ejercicio del derecho del otro, esa, entre comillas, va a ser, por ejemplo, es lo que ha sucedido en nuestro país el día de ayer, ¿no? El día de ayer, las comunidades indígenas, bueno, el dirigente de la CONAIE a nivel nacional dice, bueno, nos retiramos en este momento del paro y vamos a retirarnos nuevamente a nuestros territorios porque el presidente ha amenazado con dispararnos si seguimos en las calles. Eso no es diálogo, eso no es mediación, eso no es conciliación. Eso es parte de la violencia estructural. ¿Por qué? Porque el Estado dice, no me interesa qué pidan ustedes, no me interesan cuáles son sus necesidades, no me interesa cuáles son sus derechos. Lo que me interesa es el mantenimiento de mi palabra o el mantenimiento de las normas que supuestamente rigen el bien comportar del Estado. ¿Sí? No sé cómo estará la situación en, en Perú, pero la violencia social cuando es dada no por otros intereses escondidos o oscuros, sino cuando es dada por la negación o la ausencia del ejercicio de derechos o la negación de las necesidades, es posible mediarlo, es posible negociarlo, es posible dialogarlo. Porque cuando te sientas a negociar es que tú ya comienzas a decir, ah, sí, es algo que no he visto, es algo que no he reconocido, es algo que no he hecho. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo y vamos, ¿no? Correcto, doctor. Sí, pues efectivamente, siendo pueblos tan cercanos, casi tenemos la similitud de la problemática, seguramente también en su país. Pero para nosotros, como vuelvo a reiterarle, ha sido un placer escucharlo, tener de repente siempre esa gentileza de su parte de poder estar apoyándonos en este tipo de eventos, puesto que nuestro público ha estado ávido incluso minutos después de esta hora que habíamos acordado. Le agradecemos infinitamente a nombre de nuestro director general, de nuestra coordinadora, Alexandra Fayad, que se encuentra por ahora de vacaciones, y de todo el equipo de la Escuela Nacional de Conciliación y del Centro de Estudio. Muchísimas gracias, doctor Walter. Esperemos tenerlo pronto también nuevamente en este tipo de conferencias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes de siempre. Un abrazo. Yo voy a revisar el chat de las preguntas y en algún momento, bueno, en mis canales a la final puede que les conteste las que vea pertinentes al tema. Un abrazo a la Un distancia abrazo para para usted todos y también, para todas. doctor. Un Muy placer amable y muy haber estado con agradecido. ustedes. Bien, estimados participantes, en este momento vamos a proyectar el QR de del próximo evento que se va a desarrollar el día de mañana, la conferencia El Derecho al Ciudadano y la Economía del Ciudadano. Conferencia que se desarrollará a partir de las 3 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde. Las personas que están interesadas en participar pueden copiar el QR. También se les ha remitido el link de acceso durante la conferencia y puedan ustedes responder adecuadamente. De esta manera, hemos llegado a la parte final de la Conferencia Virtual Internacional Rol de la Mediación en la Prevención de la Violencia y la Construcción del Tejido Social. Estimados amigos, muchísimas gracias y muy buenas tardes.